Embajador Orlando Viera Blanco, qué belleza que hayas aceptado estar en estas llamadas, brother. Para los que no conozcan a Orlando, que creo que son pocos, por lo menos los venezolanos, es un gran amigo y de hecho la última jugada que me hizo fue invitarme a su casa a una fiesta hawaiana y el único pendejo que chocó vestido hawaiano fui yo. De que te la debo. Y hoy en la llamada le dije, es hawaiana la entrevista, a ver si me cobraba esa deuda. Pero bueno, lo que les quiero contar es que Orlando, la verdad que es un luchador por libertades, está más que comprobado lo que está haciendo por Venezuela, es increíble, de verdad que te lo agradezco como venezolano. Pero la historia de hoy, Orlando, lo que queríamos pedirte es que nos contaras un poco justamente de cómo fue tu trayectoria, porque todo el mundo te ve hoy, coño, lograste, es un embajador en uno de los principales países del mundo, luchando por unas causas más importantes del mundo, pero es interesante para las personas que nos escuchan entender cómo lo lograste, porque hay momentos duros, hay momentos difíciles y todos los líderes, todas las personas que han logrado algo en su vida, al final del día, han tenido momentos difíciles y han sabido ver esos obstáculos como oportunidades. Y de eso se trata esta iniciativa, de realmente motivar a la gente a que en un momento como este, que es tan complicado, más bien lo vean como una oportunidad de reinventarse, una oportunidad de siempre que hay algo diferente, un cambio drástico, es una oportunidad más bien de que se abran nuevas ventanas y que más bien construir un futuro mejor. Así que, hermano, mil gracias por estar en esta entrevista y por favor, cuéntanos tu historia. Bueno, Ricardo, el agradecido soy yo, ciertamente mediante tú y mi persona una amistad que no solamente es de una generación, ya es una amistad de dos generaciones. Con mi He padre, sido ¿verdad? amigo de tu padre, he sido también abogado del grupo de tu padre, ahora comparto contigo amistades y experiencias. Yo antes de responderte esa pregunta, quiero decirte que como estudioso también de la cultura política, de los valores, de lo que significa ser venezolano. Una de las características de la venezolanidad, y eso tiene también sus razones antropológicas, es nuestra condición aspiracional. La Venezuela saudita, la Venezuela que arrancó con Sumaque 1 ya en Mene Grande en 1914, si algo nos dejó muchos vicios, pero nos dejó una condición cultural, que es aspirar, que es de alguna manera movilizarse socialmente, que es como nos decía desde pequeños nuestras madres y nuestras abuelas, estudie para que figure. Y eso está intronizado en cada uno de nosotros. Entonces tú me preguntas, ¿cuál es mi historia? Y yo te diría, bueno, obviamente existe una historia individual, pero existe una historia que termina siendo repetida de cada venezolano. Es la historia tuya, es la historia de tu padre, es la historia de mi padre. Es la historia típica de un venezolano que siendo yo hijo, nieto de linaje español, llegan a Venezuela como muchos, de Tenerife, de las Canarias, se instalan en el país. Mi abuelo padre de 2 hermanos, mi padre con 11 hermanos, algunos estudian, otros no, se instalan en la parroquia San José, por ejemplo. Mi papá en esa Venezuela que se movilizaba, llega a ser médico. Venían todos, repito, de una familia menesterosa, muy numerosa, donde cada hermano le daba de comer al de al lado. Esa era una Venezuela noble, donde no solamente en una familia que habían 12, una docena, sino que venían más, digamos, de Altagracia y de la parroquia San José y la Pastora, a sentarse en la casa de aquel don Paco, que era mi abuelo, y doña Felicita, que era mi abuela, con un desprendimiento típico nuestro, típico de ese mestizaje del inmigrante con el lugareño. Eso te genera toda una historia repetida. Papá, entonces, al hacerse médico, funda familia en Caracas. Yo nazco un poco atorado, por cierto, 7 mesino, De verdad, no sabía. en el Tigre. Yo no nací en Caracas Okay. porque papá hacía su rural en aquel momento en el Tigre. Mamá es muy pequeña y entonces realmente en las travesías de papá entre Capaya y el Tigre y tal, yo nazco 7 mesino en el Tigre, pronto vengo a Caracas y bueno, y es la historia de una familia clase media, como muchas, papá profesional, profesor de la Universidad Central, profesor de medicina, que hizo su posgrado, habiendo ya yo nacido como neumonólogo, cirujano.
Vivimos primero con mis abuelos en la Trinidad, después mudamos ahí mismo en la Trinidad a un pequeño departamento. Y mi historia también es la historia de los niños de tu edad, los niños de mi edad, que fuimos muy libres, ¿no? Una historia hermosa donde nuestros padres ni se enteraban a dónde estábamos siendo unos críos de 8 y 10 años. Yo contaba en estos días en una columna mía que para, por ejemplo, ganarnos algo de dinero, nos íbamos a una montaña que está en la Trinidad, en la parte de atrás, a buscar orquídeas. Y esas orquídeas estaban en unos árboles, en unos desfiladeros muy peligrosos, que ni sabíamos nosotros que si ese árbol al costado de un desfiladero deslizaba, pues nos íbamos todos con un árbol, orquídeas y todo abajo. Pero bueno, aquí estamos, no sucedió. Mira, Y dices esto y todavía me acuerdo yo me he tirado por la bajada de Las Palmas en bicicleta, que yo me pongo a pensar ahorita, me da pánico pensar, por eso olvídate, esa bicicleta en los 70, esos frenos chimbos en unos taquitos de goma, yo no sé cómo sobrevivimos también. Pasaba un carro y game over, se acabó. no, es que la verdad que éramos sumamente audaces y al inocente Ricardo lo protege Dios. Eso que te cuento es auténtico, es más, creo que después de un gran aguacero alguien nos contó años más tarde que el árbol se deslizó. Vendíamos en 5 bolívares cada orquídea, ¿no? 5 bolívares. Teníamos un criterio además absolutamente sano de reparto, éramos 4 niños, 5 niños, lo dividíamos entre lo mismo. Y recuerdo yo, te comento, como anécdota, y es muy bonito, porque cuando reuní 8 bolívares de ese proceso y me costó reunirlo con las orquídeas y otras cosas, limonados, también vendíamos en la cuadra, etcétera. Una cuadra, por cierto, donde habían edificios sin muros, donde los linderos eran simples cercas muy sencillas de alambrado, pues una Venezuela de mucha libertad. Cuando reuní mis primeros 8 bolívares, entonces me compré mi primer guante de béisbol. Por cierto, a lo que me dediqué mucho en mi vida, porque jugué pelota hasta, hasta hace poco, ya me empieza a doler la espalda, pero todavía me queda algo, ¿no? Yo te he visto ahí tirando unas pelotas ahí en un parque con tus chamos y tirando piedras también una vez. Pero es que me estás haciendo acordar cosas maravillosas, porque en esa Venezuela libre que me compré una mascota de 8 bolívares, cuando voy por primera vez, teniendo 8 años de edad, creo que era preinfantil o infantil, a jugar en los criollitos de Venezuela, me dicen, oye, este muchacho tiene buen brazo, él va a jugar tercera base. Entonces yo decía, sí, pero es que yo necesito jugar con mi guante. Sí, hijo, pero eso es una mascota y la mascota es para los catchers. Entonces yo voy a jugar tercera base con una mascota. Eso fue toda una situación que había que resolverla porque yo psicológicamente no sabía jugar pelota, sino con mi mascota comprada por mí con mis ahorros, que te confieso que no terminé de ahorrar. Mi nona, como decíamos antes, me dio un fuerte. Yo tenía 3 bolívares, ella me dio 5, un fuerte, y Ah, con bueno. eso compré mi mascota. Así que una infancia de mucha libertad aspiracional, te decía. Cada venezolano, cada, digamos, compatriota, connacional que como tú y como yo ha tenido una niñez de una familia movilizada porque se hizo profesional, porque se hizo emprendedora. La historia tropicana, la empresa de tu padre, es una historia similar de españoles que con mucho esfuerzo empezaron de cero y llegaron a tener la empresa de moda más importante, no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica. Y eso es Venezuela. Nosotros fuimos una familia de 3. Yo soy el mayor de 3 hermanos. Mi hermana, la segunda, odontóloga. La menor siguió también la ruta de papá, que es médico. Mi historia de juventud es una historia también de un adolescente típico, que no lo digas muy duro, que de vez en cuando se llevaba el carro escondido de papá. Eso me valió un gran castigo y me valió una gran reprenda, porque tuve la mala suerte de que la primera vez que me lo llevé sin permiso, siendo un adolescente, pues choqué con un médico colega de él. Bueno, imagínate, esto... Mala suerte, coño. No. Médico quien con mucha nobleza vino a decirle a papá simplemente, mira Orlando, pasó esto, ten cuidado porque esto es peligroso, tu hijo me dio un rayón, pero bueno, pues yo arreglaré el carro y lo arreglamos juntos. La verdad es que eso me estás haciendo rememorar cosas muy hermosas porque éramos una Venezuela noble, una Venezuela redentora, pero a su vez también una Venezuela sana,
de adolescente, mis primeros oficios fueron como DJ. Tuve una pequeña miniteca, también en Fuiste, eso fuiste siempre, fuiste siempre, cosa. fuiste siempre movido, Orlando. Y una cosa que me encanta es que fíjate, una persona, tú me estás describiendo prácticamente un empresario en el sentido de emprender cosas. Y fíjate qué interesante, porque yo tengo como una campaña mía interna de empujar al mundo a que exista una nueva raza de políticos. Yo les llamo los political entrepreneurs, que es un nuevo político que realmente se abre camino, que hace las cosas de manera diferente, que realmente quiere como innovar y cambiar en la forma de hacer política. Y parece mentira, fíjate, yo no sabía todos estos detalles. O sea, parece mentira, desde chiquitito estabas ya buscando cómo hacer un negocito, cómo compartir tus cosas, después te metes a DJ. O sea, y me encanta que hoy por hoy esa misma persona, que además tuvo su firma, pues termina hoy también metiéndose en el tema político, que como te digo, mira, en el pasado, en mi época, Orlando, a mí hablar de política, eso es como otro mundo, como quien se va a meter a política, o sea, para mí era impensable. Y hoy por hoy, cada día más tengo amigos. De hecho, muchas de las personas que he entrevistado, que son muy exitosos empresarios como tú, chamo, están volteando, si se están dando cuenta del nivel de desastre que ha habido en la política y se están dando cuenta que todos sus grandes emprendimientos se van al carrizo si no hay una buena base, si no hay un buen gobierno, porque es la base, fíjate lo que nos pasó en Venezuela. O sea, que te digo, no, yo, no, fíjate, antes de esta entrevista, el primer sorprendido de esta entrevista soy yo, además, lo que aprendo de mis amigos, pero me encanta, no sabía ese perfil tan entrepreneur que tienes. Bueno, pero es que, fíjate, Ricardo, ese perfil que es cierto, el término es correcto, de emprendimiento, que va en la sangre, en el ADN de los venezolanos. Te decía que es producto de una Venezuela saudita, una Venezuela petrolera, que pronto fue generando un proceso de masificación educativa. Y en ese proceso de masificación educativa, el ideal, digamos, de llegar a ser alguien en la vida con tu propio esfuerzo, se hacía realidad. Porque Venezuela, por ejemplo, se desruralizó. Aquí vino mucha gente del interior a estudiar a Caracas, a la Universidad Central, a las universidades públicas. Acuérdate que esa masificación vino acompañada no solamente de la masificación universitaria, sino también de escuelas y colegios. Los colegios públicos en Venezuela en los 70, en los 80, en los 60 eran los mejores escuelas del país. ¿Quién no recuerda el gran liceo Andrés Bello, por ejemplo? Y ese proceso que tú llamas entrepreneurs estaba en la sangre. Porque, ¿qué pasaba? Porque ocurría, porque sucedía, porque el que estudiaba sí figuraba, porque el que reunía y ahorraba llegaba poco a poco a empezar a tener lo que quería tener. Un techo, su primer carro, su primer título. Es más, Venezuela fue tan gloriosa y tan generosa con esta Venezuela saudita que después vino la gran mariscal de Ayacucho, donde muchos venezolanos salieron al exterior y regresaron también a formar otros venezolanos. Han sido por lo menos 2 o 3 generaciones de gente muy bien formada, con un criterio muy claro de emprendimiento, como tú lo dices, que no hay casi diferencia en ese sentido entre mi generación, que es un poco mayor a la tuya. Después vienen los millennials, por ejemplo, y los millennials, lo que hacíamos nosotros con tierra, sudor y lágrimas, lo han hecho los millennials entonces con iPhones, también sudor y lágrimas. Lo que quiero decir es que el emprendimiento ahora de pronto es más tecnológico, pero está ahí, porque el mensaje del hogar venezolano, de la familia, es el mismo. Tienes que hacerte por ti mismo. Nos fuimos una sociedad nunca goda, como han sido los virreinatos, digamos, el virreinato de Nueva España, que era el virreinato de México, Alaska, Costa Rica, hasta Filipinas llegó, o el virreinato de Nueva Granada. Venezuela fue una capitanía general favorecida, tierra de gracia, primero por el café, el cacao y después por el petróleo y sus mujeres. De tal manera que es una historia fascinante donde cada uno de nosotros, a donde llegamos ahora, que nos ha tocado vivir esto, que es el exilio, los migrantes, llegan a destacarse porque tienen por dentro ese matriarcado, ese mensaje de niño, que es emprender, que es destacarse y que es sobrevivir. Es verdad. Está muy intronizado en nuestra sociedad. Primero, bueno, me fascina, además que me encanta cuando digo venezolanos enamorados tanto de Venezuela y que tienen esa visión tan bonita, porque vamos a estar claros, estos últimos años han sido palo tras palo tras palo y de verdad que uno termina como que cogiendo hasta tirria, pero qué bueno escuchar cosas refrescantes y una visión distinta como la tuya en esto. Pero déjame volver a tu historia, entonces montas tu miniteca, tu rosa de DJ, ajá, y después de ese tema, eso fue cuando estabas en el colegio. No, eso estaba en el colegio, eso es genial, porque uno es muy musical, luego tú me pones a mí
una canción de Kansas o me pones a mí cualquier canción de los 80, vamos a hacer un poco más localista, Guillermo Dávila, Frank Quintero, por ejemplo, en estos días, lo que es el destino, ¿no? Frank Quintero, que fue mi favorito, con ellos yo traté de enamorar a mi novia, que es mi actual esposa, tú la conoces, a Gaby, la conocí en Claro. el colegio, en la escuela, siendo ella una niña de 15, yo graduándome de bachiller. Y en ese melting pot de cosas, entre la música, entre los recuerdos de adolescente, entre querer aspirar, yendo con historias para atrás y para adelante, fíjate cómo uno visualiza, porque todo es visualizar, emprender es visualizar. Terminamos, por decirte otra cosa, yo ahora soy embajador, pero Gaby tiene una fundación y la fundación de lo que primero ha tratado de vivir es de hacer conciertos musicales para precisamente tratar de recaudar y generar, digamos, los recursos para nuestros niños en Venezuela. ¿Y quién crees tú que es el primero que me reencuentro yo, pero ahora no como cliente, ahora no, ahora no como quien lo escuchaba de muchacho y de adolescente para enamorar a su novia? Me encuentro con Frank Quintero. Entonces, tú te encuentras con Frank Quintero para organizar un concierto donde en ese concierto tú estás un poco como el hacedor del concierto, el protagonista, porque eres el organizador. Entonces, que Frank Quintero venga a formar parte de un evento donde tú tienes acceso directo a él, donde te puedes tomar un café. Y yo le preguntaba, dime la historia de la dama de la ciudad, dime la historia del Principito. Y él me decía, Orlando, ahorita no quiero hablar de la dama de la ciudad, esa canción, por favor. No, 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 que sí, que esa es la canción. Bueno, imagínate, Claro. de niño, cómo las vueltas que da la vida de allí, obviamente, como cualquier otro venezolano, recuerdo que un amigo de papá español que queremos mucho, que es como el tío Alberto, era dueño de Montecocinas. Montecocina era una tienda de cocinas en Bellomonte. ¿Qué crees tú que tuve que hacer yo en los veranos también, aparte de pulir carros, para seguir con mi Trabaja ya. proceso? Trabajar arreglando cocinas. Y te cuento algo más que no lo he contado nunca. Fui a arreglarle una cocina en la casa de la que a la postre fue mi esposa. Entonces eso, yo no sé si, yo no, oye, me estás haciendo decir cosas. Yo no sé si a la postre yo como que lo he confesado, pero bueno, no pasa nada. Era, te repito, la Venezuela muy integrada. Nosotros no teníamos una sociedad vertical. Yo recordé siempre esa casa muy bella donde había ido a arreglar una secadora. Y bueno, así es la vida. La vida es un... Pero me encanta, Orlando. Fíjate tú que uno de los valores, así como cuando el Maduro dice, los que limpian poseta, qué belleza que tú digas, Ah, yo arreglaba lavadoras, no sé qué. Yo te cuento una cosa también, mira, entre nosotros. En mi casa trabajaba con nosotros un chofer que se llamaba Jaime, ojalá me esté oyendo, y Jaime trabajaba los fines de semana de mesonero. Cuando yo vi la plata que hace ese loco de mesonero, yo le dije, mira, pues tú me prestas esa cosita blanca, esa chaquetica, la que yo me voy contigo a servir trago en esa fiesta, porque es increíble. O sea, yo creo que el no tenerle miedo al trabajo y entender que el trabajo es algo que dignifica, es algo sumamente importante. Y de verdad que es una cosa que tenemos que llevarle a nuestros hijos. Y una cosa que te digo, me agrada mucho de estos videos, es que varios amigos me han contado, Ricky, estoy llamando porque estoy sentado con mi esposa y con mis dos hijos viendo los videos, porque estas historias, lo que tú me estás contando, inspira, Orlando. O sea, más allá del tema de la embajada, eso que me estás contando, lo que tú hacías de chiquito, que los veranos trabajabas, que hacías, eso es una belleza y eso la gente tiene que hacerlo, tiene que escucharlo. Que a embajador, a un empresario no se llega simplemente por un golpe de sueldo porque el veredor, no, se trabaja, se construye día a día. claro, porque, te repito, la conversación cómo empezó. Comenzó porque a mí me gusta hacer referencia a lo que es mi hipótesis. Es una hipótesis validada. Venezuela sí va a salir de la espiral en que cayó. Obviamente hay deficiencia y hay carencia. En ese proceso que te he dicho de aspiraciones, de pronto fuimos una sociedad muy banal. De pronto cada quien ocupado de movilizarse tú, movilizarme yo, no veíamos al lado de que otros no lo hacían o no lo lograban, otros no tenían oportunidades, pero dejábamos eso, le endosábamos eso al Estado rentista, ¿no? Así es. A la política. Y mientras eso ocurría, una sociedad iba quedando relegada, el Estado iba creciendo, muchos crecimos y tuvimos oportunidades, las tuve yo, las tuviste tú, Sí. las tuvieron nuestros padres como empresarios, pero no teníamos aquí adentro todavía el chip, que además vino después en la historia un poco del mundo, que es el chip de la corresponsabilidad civil, que es 100%. el chip, ¿sabes?, del hecho contributivo. Ahí empezamos a permitir que nos despojaran la democracia, porque ese reflujo y ese relegado que no tuvo oportunidades empezó a generar una suerte de sociedad ignorada y olvidada en la cual de pronto
llegó este accidente histórico que estamos viviendo, pero que estamos aprendiendo de ello, Sí, pero Porque los valores nuestros, ¿sabes? como buena noticia, para que sepas, en las universidades de negocios, hoy por hoy, tú no te imaginas el énfasis que hacen en la parte de la responsabilidad social del empresario. O sea, eso que tú estás rescatando es 100% triple por online, el y es triple por súper online, el triple importante. P, Sí, señor, claro, es súper Planet, importante. Profits y todo lo que es el ambiente, lo que es la utilidad de una empresa no se reduce únicamente a lo económico, tiene que ver con lo social y con el ambiente, que es el triple por online. De tal manera que la esperanza nuestra, Ricardo, está que yo le he transmitido a mis hijos, tú le transmites a los tuyos y vamos transmitiéndole en la vida, cada padre, cada hijo, este mismo aprendizaje que viene rodando en esa Venezuela, sobre todo el siglo XX, que fue una Venezuela sumamente aspiracional. Bueno, ciertamente, de, qué sé yo, de DJ o de lavador de carro, pulidor de carro, reparador de secadores, abogado y embajador. Eso es un proceso que estaba aquí. Eso está en el consciente, en el subconsciente. Tú vas visualizando desde muy pequeño que quieres ser, primero quieres ser como tu padre o mejor que tu padre, y ya ahí tienes un buen ejemplo. Tú eres un emprendedor en tu mundo, ¿entiendes? Con Freedom y todo lo que has hecho, porque tú has recibido ese mensaje, ese commitment, ese engage, no solamente de tu entorno, lo recibiste en casa. Así es. En el hogar. Y nosotros tenemos eso muy, muy, muy intronizado. Eso es también parte de nuestra cultura hispana. La necesidad de tener un techo propio, un destino propio, va de la mano también a esos compromisos de estudiar y de emprender y de ser de alguna manera en la vida victorioso. 1000%. Te quiero hacer unas preguntas, pero antes de esto te voy a compartir una frase que el otro día la escribí en el Nacional, que me compartió Boy Coimbra en una entrevista, y está muy en línea con lo que estás diciendo. Él dice, mira, en la vida, cuando tú tienes más recuerdos que sueños, tú estás muerto. Lo importante de soñar, de siempre aspirar. O sea, parece mentira, pero el momento que tú solamente tienes recuerdos y no tienes grandes sueños, estás muerto. Y ahora quiero entrar a unas preguntitas, Orlando. ¿Qué edad tienes en este momento? La verdad. 55 Okay. ¿Qué, 8 de enero del 65. ¿Qué edad tenías cuando hiciste ese tema de las orquídeas, que por lo visto es el primer negocio que hiciste? ¿Qué edad tenías? Tenía 8 años. Okay. Tenía un año viviendo en la Trinidad, que me mudé de 7 y al añito estábamos montados y encaramados en ese centro. Me encanta porque la mayoría de los emprendedores y líderes, parece mentira, pero todos comienzan muy temprano. ¿Tú te acuerdas cuál fue tu primer emprendimiento? ¿Fue quizás ese del DJ? ¿O cuál sería como tu primer emprendimiento? Yo creo que sí. Yo creo que cuando papá, que pasé a primer año de bachillerato, me obsequió esos equipos de sonido y me llamaba mucho la atención la mezcla. Yo empecé haciendo unos cassettes, ¿te acuerdas de los cassettes? Claro. Entonces yo mezclaba música y vendía cada cassette un poco usurero, lo vendía creo que en 10 bolívares o en 20 bolívares y me costaba, los 10 cassettes me costaban 10. Pero bueno, y de ahí pasé con el equipo a amenizar fiestas. La verdad es que era by request casi, éramos muy niños, entonces íbamos muy puntualmente a casi que a fiesticas de familiares. Y después, no, nunca paró ese emprendimiento, te lo puedo decir. Después vinieron, digamos, otras modalidades de cosas, el mismo hecho artesanal, de pronto uno ofrecerse para pulir y lavar todos los carros de la familia. Más adelante ir ¿te acuerdas del mercado de los corotos? Claro. Los corotos en Autocine, allá en Los Naranjos. El hecho mismo de ir a vender las cosas que ya no usaba en términos de indumentaria. Más adelante irme a Margarita en los veranos. Me iba a Margarita de muy muchacho también, con todas las tremenduras que eso significaba, pero a trabajar en las tiendas de unos tíos míos en Casa León, donde también aprendí no solamente a trabajar y a competir con otros vendedores en la tienda, sino a ver cómo él manejaba sus negocios. Fíjate que todo era siempre un tratar de estar en movimiento y además que no lo veía solo en mí, Ricardo. Toda la gente de mi generación, todos estaban en lo mismo. Estaban buscando siempre qué hacer y cómo hacer
para lograr, yo tengo ejemplos, también por cierto, en los temas de las minitecas en torno a mí, se generaron minitecas extraordinarias de la época como Sandy Lane, como New York, New York. Eso eran muchachos de 15, 16 años que ya tenían maravillas. Pronto tuvieron pequeños fondos de comercio en el Concresa, en el Centro Comercial Concresa, y así puedo tener una larga lista de historias de emprendimiento 100%. de nuestra generación que empezaron muy temprano. Ok, ¿cuál consideras tú que ha sido tu mayor éxito en la vida? Mira, sin duda alguna, y ojalá me dure ese éxito, creo yo ser un buen papá. Que quiero que siga siendo también va del lado de ser un buen hijo. Eso hace que en resumidas cuentas tengas una vida estable Es y cierto. una vida familiar próspera, no solamente en términos materiales, sino en términos, digamos, espirituales. Eso es muy importante. 100%. ¿Cuál consideras tú, Orlando, que ha sido tu mayor fracaso? Todos tenemos uno o varios. Mira, también sin duda alguna perder algunas amistades producto de no controlar a tiempo tus intemperancias. No hay nada que sea quizá más triste en la vida que un buen amigo que te ha querido y que ha confiado en ti de pronto por una mala reacción tuya, que hay Claro. que controlarla, se cierren las puertas de una hermosa amistad. Por eso creo que importante es el perdón también, ¿no? Yo precisamente cuando me he sentido vulnerado, yo perdono, pero no todo el mundo tiene, digamos, esa disposición de redimir. Entonces mejor evitar, hay que controlarse, hay que Pero, controlar. pero fíjate, me encanta una cosa, Orlando, que parece mentira. Todas las personas que he entrevistado, a pesar de ser muy exitosas, cuando les pregunto su éxito, siempre es la familia. O sea, tienen muy claro, quizás uno de los factores que estoy viendo como de éxito también, porque yo al final quiero hacer como un resumen de todos estos perfiles, por eso las coincidencias, y parece mentira. Esto que tú acabas de decir, de poner como prioridad la familia, de esta parte casi espiritual, fíjate, tú bien nombres incluso como que la parte de fracaso fue perder amigos, o sea, esa sensibilidad, parece mentira, la tienen un montón. Y ojo, aquí en los videos tengo unos killers de CEOs, de finanzas y cosas, Así, y sin embargo, todos, y ahora después te voy a preguntar de libros, pero parece mentira, o sea, me he dado cuenta que la persona, incluso te voy a ser sincero, yo soy un poco más, como más frío, pues no me había dado cuenta de esta sensibilidad de todo este grupo. Te pregunto una cosa, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado, Orlando? precisamente el que te dije, y me lo dio a muy temprana edad mi abuelita, cuando tenía en aquel momento un gran disgusto, ni recuerdo cuál era, porque tanto que toma uno. Pero el mejor consejo que me han dado y me ha servido en la vida para superar por ciertas situaciones adversas es perdonar. El perdón, decía Shakespeare, el perdón bendice dos veces. Bendice el que lo da y bendice el que lo recibe. Si tú tienes una carga muy fuerte, te distanciaste de un amigo, un ser querido, incluso una situación corporativa, hablando de emprendedores, aun cuando te sientas muy traicionado o te sientas muy, digamos, desplazado, perdona y supéralo. Porque el alivio que produce, y a mí me ha sucedido ya, porque también he estado del otro lado de la Claro, historia, pues nada. me Por encanta, me cierto, me encanta. hiciste recordar algo importante que no te quería dejar de mencionar en los éxitos y los fracasos. Los hombres también somos muy vanidosos, ¿no? Yo te podría decir que un éxito absolutamente que recuerdo de toda la vida es haber sacado la bola en un momento oportuno. O sea, esa sensación de triunfo y de victoria es una cosa que yo creo que es una sensación de éxito que te reafirma también tu autoestima. Pero también el fracaso ha sido que cuando estuvimos a punto de ganar un campeonato y quedar campeones, entonces volé la bola por nervioso Claro, claro. Tú sabes que entonces, no, te lo quería comentar, no sé, porque estamos hablando de las no, anécdotas. pero me acordaste. Nosotros hicimos un evento, de hecho, fue el último evento donde estaba el Tengo, presidente mira, de Viana de nota de Campo. béisbol. Fíjate, el presidente de Viana, en ese momento de MobileNet, eh, teníamos un evento que eran no sé si eran los 12 años, los 20 años de MobileNet, ¿no?
y nos fuimos a hacer un evento en Margarita, era un evento espectacular. Y ese evento cuando se planifica, obviamente no sabemos qué iba a pasar, y en esos días, una semana o días antes, es tomada CanTV y Movilnet por el gobierno. Entonces, todos esos ejecutivos que estaban allí conmigo, ya todos cuando regresaban, estaban todos votados. Y yo me acuerdo todavía las palabras de Diana, que había un concierto, me acuerdo, y en el momento que le agarra el micrófono, él le dice a todos los que estaban allí, todos sus trabajadores, le dice, quiero que nos demos un aplauso muy fuerte y que lo escuchemos, porque cuando regresemos van a haber momentos muy duros, pero quiero que recordemos este momento de éxito que hemos tenido, que hemos logrado con esta empresa, para cuando estemos down, pues recordemos que en algún momento lo hemos logrado. O sea que lo que tú estás diciendo, de esa sensación cuando tiras la pelota y la sacas de jonrón, o sea, es importante, parece mentira, pero a veces somos también muy duros con nosotros mismos. También hay que recordar ese sabor, ese placer, cuando hacemos las cosas bien, para que nos sirvan de inspiración cuando estemos en un momento no tan fortuito, pues. Pero me encantó esa edad. Yo cuando me lo dijo, yo no me pongo a llorar de milagro con ese señor. Ese señor es una belleza, cómo inspiraba a la gente. Pero bueno, hablando de inspiración o leyenda. ¿Quién es una persona que para ti sea una inspiración o una leyenda? Si tienes a alguien. Bueno, mira, yo no quisiera resumirlo en una sola persona. Mi padre, obviamente, acaba de despedirse de nosotros, de esta vida, hace apenas unos 2 o 3 meses. Y papá, para mí, fue un roble, ¿no? Papá es mi leyenda viva, sin duda alguna. Pero también tengo en mamá esa mujer que me ha aliviado las cargas de nuestras propias demandas. Mamá es una santa y creo que eso se repite también mucho en el matriarcado venezolano. Otra leyenda es mi esposa. Yo tengo en Gaby, tú la conoces, Gaby me echó un regaño inmenso cuando te dije que fueras vestido de hawaiano a la fiesta, que yo hacía estas cosas. Entonces, Eso es literal. El único pendejo, yo y mi esposa con mi cosita. Bueno, lo que te quiero decir, entonces, ese tipo de mala dirección que a veces tengo con la esposa, Gaby es la que representa, digamos, mi cordura, representa mucho mi sindéresis o mi retorno a la sensatez, ¿no? Creo que tener en la vida una persona a tu lado, tener la suerte que te quiera, que te represente, que te tolere tus cosas, tener una Fundamental. madre como lo he tenido y un padre que era la representación, el héroe, que es el que te da el carácter y te da tus principios mucho, ¿no? Porque como te decía antes, cuando hacías cosas malas, las madres nuestras son muy consentidoras y alcahuetas, pero si el padre se enteraba, ahí es que venía, digamos, realmente el hombre con la batuta. De tal manera que esos son mis leyendas, dos vivas todavía y uno todavía vivo en mi corazón. Buenísimo. Días de ejercicio, la verdad. Todos, Todos los días. no. El ejercicio, yo tengo un gran problema con Canadá. Yo creo que los venezolanos tienen que saber, yo como embajador, el sacrificio que hago. Es que por vivir en Canadá, cuando llega el invierno aquí de diciembre, de noviembre, de enero y febrero es de menos 20, menos 25 grados. Yo soy un habituado de levantarme a las 5:30 de la mañana, madrugar y salir a hacer ejercicio. Y Canadá ha significado para mí en ese sentido un enfrentamiento diario a la oscuridad y a lo que yo llamo el refrigerador. De tal manera que si continúo aquí por la lucha por la libertad, sepan que lo hago a veces saliendo en la madrugada a las 5 de la mañana a tratar de ir a un gimnasio a mantener mínimamente esta figura endoforma que cada vez se me está estropeando un poco más, pero que trato de mantenerla así sea con un mínimo de cardio y un mínimo de máquina, excelente. ¿no? Sí, no, todos los líderes también entienden que el tema de la mente es fundamental también el cuerpo, o sea, no funciona una cosa separada de lo otro. ¿Comes sano, Orlando? No. Okay. No. No te pregunto si eres sincero. Como en el día. Imagínate tú que ese es un problema. No como en el día, ayuno durante el día y solo ceno y la cena son dinosaurios. Claro, un desastre. Son unos dinosaurios. Sí, no, es terrible. Es total. Hora de acostarte, ¿a qué hora te acuestas? Temprano, por cierto, después de esos dinosaurios soy de Que has tratar de muerto. ganar un libro. Sí, y me duermo no más allá normalmente de las 10 de la noche, 10:30, y sí madrugo, bueno, duermo esas 7, 8 horas
Perfecto. A las 4:30 estoy otra vez dando vueltas y con la mala costumbre de empezar a levantar a Gaby para comentarle cualquier cosa. Tú sabes que mi nonna tenía una manía que todas las mañanas cuando se paraba le tocaba a mi nonno. ¿Estás dormido? Tranquilo, ¿no? Sí, sí, Eso es, bueno, eso duerme. Era solamente, oye, pero todas las mañanas lo despierta, increíble. Así que sí, lo sí, mismo. sí, así es. Esa es la misma pregunta que yo hago. ¿Sigue dormida? Ok, si tienes que recomendarnos un libro, ¿cuál nos recomendarías? Oye, busquen un libro que fue prácticamente la lectura, no solamente que yo leí en términos, digamos, literalmente, sino que releí para comprender. Se llama El Azteca. El Azteca es la historia del pueblo mexicano, es la historia obviamente de las tribus aztecas de Gary Jennings. Este es un libro realmente fascinante, lo heredé de papá, te estoy hablando de un libro de la década de los 70 y de los 80. Es para mí un libro que lo he releído y que resume todos los valores, no solamente de las virtudes de tener, para vivir en convivencia, sino de cómo en una sociedad, a ver, de pronto tan añeja, los indios aztecas se organizaron desde hace tantos cientos de años para tener sus propias estructuras urbanas que aseguraran, digamos, una permanencia de esas comunidades. Canales, digamos, de riego perfectamente calculados para asegurar, digamos, una vida próspera en términos de comida, en términos de un reparto sumamente equitativo, reglas. Entonces, para mí que tendría 14 años, cuando me enfrenté a aquel libro sin querer ser un buen lector, por cierto, que papá me lo decía cada rato y me interrogaba, enfrentarme a esa lectura fue maravilloso. Otro, soy un lector también de filosofía clásica. Me gusta mucho leer, digamos, al Aquinate, Santo Tomás de Aquino, que es sabio. Hay frases de Santo Tomás o de San Agustín que hay que tomarlas siempre, que tú que estás hablando hoy de los tiempos, por ejemplo, esa frase de San Agustín, qué dichoso aquel en el tiempo que después de transcurrir el tiempo es capaz de interpretar su propio tiempo, ¿okay? O aquella de Aquinate que decía, cuán miserable aquel que aún siendo mísero no es capaz de tener misericordia de sí mismo. De tal manera que la filosofía te conduce a reflexiones existenciales que volvemos a caer en los temas trascendentales, como perdonar, como redimir, como levantarse. Venezuela, por ejemplo, ahorita necesita levantarse. La frustración nos inunda, la externalidad, de pronto echarle la culpa al otro, al político que no me sacó de mi desgracia, al Estado que no me dio la fortuna que me merecía porque yo me merezco ser rico porque nací rico. No, nosotros tenemos que irnos a veces a un filosofar clásico donde hemos visto que las grandes, digamos, por cierto, los aztecas, las grandes sociedades del mundo han sido tales porque han emprendido por sí mismas, porque se han organizado, porque digamos, han comprendido que la solución de los problemas está en ti, que el problema es nuestro, pero que para resolverlo tenemos que tener el carisma, la seducción, la inteligencia de buscar a otros que con la misma idiosincrasia también se unan en un esfuerzo común para después tener la genialidad, porque hay que ser genio, Ricardo, para repartir equitativamente. En ese no reparto equitativo es que a veces se rompen todas las relaciones de cualquier naturaleza. De tal manera que te lo comento porque hay que ir a esas lecturas clásicas para de alguna manera encontrar en los clásicos, porque clásicos significa son los modelos, en esos clásicos, en esos filósofos de siempre, encontrar el concepto de lo que es, por ejemplo, la belleza, Hipólito Taine, la belleza que es el conservadurismo, ¿no? La virtud del valor. De tal manera que me paseo entre esas lecturas, Me encanta. lecturas clásicas, lecturas filosofales o novelas. Sí. Ok, y ahora no, más que una pregunta, con esto cerramos, que nos deje un consejo. En estos tiempos tan complicados de pandemia, con donde el futuro definitivamente sea un poco, tú sabes, incierto, ¿cuál es la recomendación que hace a la gente que nos está escuchando? Yo cuando tuve una reunión contigo y veía la maravilla de lo que estabas edificando, tú me preguntaste algo parecido y me pediste qué ves crítico en esta operación, qué te gusta, qué no te gusta. Y me pediste también un consejo y mi consejo se ajusta tanto a lo individual como a lo grupal, que es que hay que confiar, hay que creer.
nosotros tenemos una tendencia a veces, digamos, dejar de creer en nosotros mismos como sociedad, en nosotros mismos como individuos, y eso lo extendemos obviamente a nuestra unidad grupal. Mi consejo es que, primero que nada, no dejes creer en ti mismo, que significa no dejar de creer en el sitio de donde vienes. Hay que creer, digamos, en la Venezuela que ya fue posible, en la Venezuela de nuestras reminiscencias, y hay que visualizarla desde los recuerdos para hacerla posible. Tú me decías ahora que una frase, algo así como que no basta soñar. Jacobo Borges, en una entrevista que yo le hice, así como tú me estás entrevistando hoy, me dijo algo muy, muy bonito. Jacobo Borges, un caraqueño, artista venezolano, caraqueño de pura cepa, que viene del cementerio. Me decía, no basta soñar, hay que despertar para que al despertar el sueño que tuviste lo hagas realidad. Es así. Pero para hacerlo realidad tienes que confiar que lo puedes hacer realidad. Y ahí te siguen los buenos, te sigue todo un ejército de gente, porque yo creo también en esa ley centrífuga de que si obras bien, si confías e irradias esa confianza en ti mismo, vas a atrapar a todos los que también creen, a todos los que también confían, y de ahí lo que nace, amigo mío, es un todo creativo que es incontenible, y eso es éxito, eso es paz, y eso en definitiva es felicidad. ¿Qué felicidad es amor? Orlando, I love you. Amé la entrevista, de verdad. I love you too. Muchísimas gracias, de verdad que fue una belleza y estoy seguro que cumple absolutamente el objetivo, que es inspirar a la gente. De verdad que no tiene ni idea que iba a ser tan bonita la entrevista. De verdad que mil gracias, hermanito. Y mil gracias a ti, sigue haciéndola porque nos hacen falta. Te mando un gran abrazo. Un abrazo, igual. Fuerza. Cuídate. Venga, un abrazo.